En estricto apego a la convocatoria publicada en la Gaceta Politécnica el pasado 30 de abril, para el proceso de elección de terna, de la cual se designará la persona titular de la dirección de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, el día de hoy, 12 de mayo del año 2025, nos encontramos reunidos en este auditorio Lázaro Cárdenas para la realización del debate entre las candidatas y candidatos que se han registrado para este proceso. Saludamos a los integrantes de la comunidad que siguen este debate en directo a través de la cuenta de Facebook de nuestro plantel. Debido a la falta de internet desde hace varios días en todo el Instituto Politécnico Nacional, este debate será grabado y a la brevedad será subido a la página www.escate.ipn.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de dar inicio a este debate, me permito informar sobre el formato del mismo. Tal y como lo establece la convocatoria para el proceso de elección de terna, de la cual se designará la persona titular de la dirección de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, este debate estará integrado por 3 etapas y una participación de cierre de las candidatas y candidatos. En la primera etapa, las candidatas y los candidatos podrán exponer su perfil curricular y, si así lo desean, un esbozo de su plan de trabajo. Para ello, cada una y cada uno de ellos contará con un máximo de 5 minutos. Para la segunda etapa de este debate, el Consejo Técnico Consultivo Escolar de este plantel y la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación definieron 4 temas y una pregunta por cada tema, que deberá ser contestada por las y los candidatos, teniendo un máximo de 5 minutos por cada intervención. Me permito mencionar los temas que se abordarán en esta segunda etapa, dejando claro que la pregunta la formularé llegando a esta etapa. Primer tema, vanguardia y calidad educativa. Segundo tema, gobernanza y administración. Tercer tema, entorno y sociedad. Cuarto tema, servicios y apoyo educativo. Tercera etapa de este debate consiste en una sesión de preguntas y respuestas con la participación de integrantes de la comunidad de la ESCA Tepepan presentes en este auditorio. Para tal efecto, los integrantes de la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación entregarán a los integrantes de la comunidad presentes en este auditorio una papeleta en la que se solicita formulen preguntas claras, concisas, sobre temas o asuntos de interés para la comunidad que no hayan sido abordados por las candidatas y los candidatos en sus intervenciones. La Comisión Organizadora del Debate revisará y colocará estas preguntas en una tómbola que ven ustedes de este lado, de la que cada candidata y candidato tomará la pregunta que deberá contestar, teniendo para ello 2 minutos como máximo. Solo será una pregunta por candidata y candidato. Finalmente, las candidatas y los candidatos tendrán 2 minutos para una intervención final o de cierre. Para cronometrar las participaciones, contamos con el apoyo de una alumna consejera, quien a través de paletas avisará a las candidatas y candidatos cuando solo les quede 1 minuto de su participación o cuando su tiempo haya concluido. Debo destacar que, tal y como lo establece la convocatoria, se solicita a las candidatas y los candidatos participantes evitar las alusiones personales y se les invita a realizar un intercambio y expresión de sus ideas con absoluto respeto. A continuación, me permito presentar a las candidatas y candidatos que cumplieron con los requisitos establecidos por la convocatoria para el proceso de elección de terna, de la cual se designará la persona titular de la dirección de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. Debo señalar que les presentaré y realizarán sus intervenciones de acuerdo al orden en que se inscribieron a este proceso. Saludamos al maestro Ernesto Mendoza García. Bienvenido, maestro. Saludamos a la maestra Ivette Guillén Morales. Maestra, bienvenida. Saludamos a la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa. Bienvenida, maestra.
Saludamos al maestro José Refugio Ruiz Piña. Bienvenido, maestro. Pues bien, si no hay alguna duda, ¿está todo claro? Muy bien. Vamos entonces a proceder a la primera etapa. Me voy a pasar de este lado un momentito. Pues bien, damos inicio a esta primera etapa del debate. En esta etapa, las candidatas y los candidatos podrán exponer de forma libre su perfil curricular y, si así lo desean, hacer un esbozo de su plan de trabajo. Para ello cuentan con 5 minutos, por favor. Bien, pues damos inicio. Tiene la palabra el maestro Ernesto Mendoza García. Si es tan amable, profesor. Adelante, maestro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar presentes. Primero, antes que nada, quiero decirles que la misión de la ESCA es formar alumnos de calidad. Y creo que necesitamos impulsar más todavía este profesionalismo. Creo que necesitamos trabajar todavía mucho más para poderlo lograr, que eso es lo que nos hace falta. ¿Qué quiero para la ESCA Tepepan? Alumnos, generar profesionales con preparación y una eficiencia terminal mayor a la actual, según los datos que tenemos de la ESCA actual, Tepepan. Dice que tenemos en el 2023-2024 que es el inicio de ese periodo, y el fin del 2023-2024 en las estadísticas, 7,534 alumnos, de los cuales hay 307 egresados, y de los cuales titulados 268 con 4 programas. Esto yo creo que tenemos que impulsar que tengamos más alumnos fuera. Esto no lo digo yo, está en la página de la ESCA, para que quien quiera consultarlo, ahí está. Creo que es importante que trabajemos en equipo. Si no trabajamos en equipo, una sola persona que esté en la dirección no lo va a poder hacer. Tenemos que trabajar los 3 sectores: alumnos, docentes y administrativos. Quiero comentar algo porque por ahí se ha dicho mucho sobre un servidor que, llegando a la dirección, va a chicotear y a lastimar y a pegar. No, señores, no es mi forma de ser ni mi forma de trabajar. Mi forma de trabajar es estar con puertas abiertas. Y esas puertas abiertas es para todos. Siempre lo he manejado en cualquier tipo de entidad en la que yo he colaborado. Y si hay honestidad, honradez y principalmente comunicación, creo que se puede trabajar bastante bien. Eso es lo que quiero para la ESCA, y mediante la difusión de las diferentes formas de titulación, y no solo con seminarios. Tenemos que trabajar también, hay tesis individual, tesis colectivas, hay el ejercicio profesional que llevamos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho también en esa parte para ampliar las posibilidades de nuestros alumnos que ya sean egresados y que puedan titularse lo más pronto posible. Hay que darles esas facilidades. Y si no lo hacemos, seguiremos con las cifras que tenemos aquí. Eso es lo que creo que tendríamos que hacer con nosotros. Profesores actualizados. Tenemos que colaborar todos, no nada más unos cuantos. Todos los profesores tenemos que colaborar para que tengamos una actualización profesional y que con ello podamos apoyar a los alumnos, porque los alumnos cuando salen allá afuera, pues hay muchas cosas que no se dan. Y los puestos, pues tenemos que ganarlos nosotros.
Tenemos que preparar a nuestros alumnos para que se vayan a nivel dirección, nivel gerencial, porque para eso vamos los contadores públicos, los licenciados en relaciones comerciales y los licenciados en negocios internacionales. ¿Sí? Y es importante saber que tenemos que crear, si no lo hay, los colegios de licenciados en relaciones comerciales y el colegio de los licenciados en negocios internacionales. Porque si no trabajamos de esa forma, ¿quién puede coordinar todo ese proceso de actualización para los alumnos y para los docentes? Eso es lo que quiero comentarles así de rapidito, y espero que ustedes pues tomen una buena decisión. La persona que debe de estar en la dirección tiene que tener todo ese tipo de condiciones. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, es momento de escuchar la intervención de la maestra Ivette Guillén Morales. Adelante, por favor. Bueno, pues yo me voy a tomar estos minutitos para platicarles. Yo definitivamente, y por alguna razón que todavía no lo sé, desde que estaba estudiando en el Cebetis, yo estudié en un Cebetis, ¿no? Como técnica en administración terminé. Por alguna razón, el instituto me llamaba. Mi papá quería que yo fuera contadora de la UNAM y sonaba bien, sonaba bastante bien, pero yo quería pertenecer al instituto. Yo empecé a investigar y cuando descubrí que aquí había una licenciatura maravillosa llamada Licenciatura en Relaciones Comerciales, dije, de ahí soy. Por supuesto tuve que sacar, ¿no?, y entregar mis documentos para la UNAM, porque pues ustedes saben que los papás y las mamás ejercemos presión sobre los hijos a veces indebidamente, porque a veces ustedes quieren buscar algo y nosotros como papás, pues de alguna manera estamos ahí pendientes, ¿no? Entonces, pues sí, claro, por supuesto, entregué mis documentos, me presenté a hacer el examen en la UNAM, que fue en aquel entonces hace como 850,000 años antes que el del instituto, porque antes se hacía de forma separada, y llegué a hacer el examen, puse mi nombre y entregué el examen. Con eso yo estaba asegurando que la UNAM no me abriera sus puertas, porque mi amor estaba por el instituto. Llegó el día del examen. Como en toda dependencia de gobierno y todos los que trabajamos aquí tenemos muchos administrativos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues mi documento no llegó al Cebetis. Esa tarde casi lloro porque dije, ahora sí, ¿no? Por andar eligiendo el amor de mi vida, me voy a quedar aquí sin que me abra la puerta. Y entonces la señorita secretaria me dijo, mire, no se preocupe, mañana usted puede ir a partir de las 7 de la mañana al Cebetis de Tequesquinahuac. Yo creo que ahí se quedó su documento. Y dije, ok, a las 6:30 de la mañana, ahí me planto porque voy por mi documento para estar en el instituto. Llegó la secretaria y me dijo, no, su documento no llegó de la Secretaría de Educación Pública, que está en Donceles. Pero si gusta ir allá, puede que allá sí lo encuentre. Y yo me dije, voy por mi documento, porque yo voy a ser licenciada en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional. Y salí corriendo a Donceles. Cuando llegué me dijo la secretaria, híjole, ¿qué cree? Que el jefe de departamento llega como por ahí de las 10:30 de la mañana. Pero en aquel entonces, pues ya había empezado el examen. Fue en el Palacio de los Deportes. Y yo dije, ¿está bien? Aquí me siento y esperaré a que llegue el jefe de departamento. Y entonces yo vi el reloj y decía, chispas, que llegue porque si no me va a quedar bien poquito para contestar el examen, ¿no? Llegó, entró con toda calma. Afortunadamente la secretaria, que siempre de verdad son una bendición cuando nos tratan bien, de verdad, mil gracias, ¿no? A todos los que trabajamos en la parte administrativa, yo insisto, me dijo, no se preocupe, ahorita entro rápidamente y voy a platicar con él y le voy a decir de su caso. Y yo, sí. Entonces, pues se metió, se tardó, porque obviamente ven que los jefes llegan y empiezan a ver asuntos, ¿no?, pendientes. Entonces salió y me dijo, pásele. Entonces le pasé. Y entonces me dijo que no llegó su documento a su escuela. Y yo le dije, no llegó. ¿Y si va a alcanzar a llegar? Sí, voy a llegar. Ahorita se lo firmo. Y lo firmó.
y me lo entregó y salí, pero para poder llegar al palacio. Cuando llegué al Palacio de los Deportes, estaban así, sentados, ¿no?, los que estaban registrando, y entonces el maestro que recibió mis documentos me dijo, ¿pero por qué tan tarde? El examen empezó hace 2 horas. Y yo le dije, uy, si le contara, ya no tengo para relaciones comerciales, solamente tengo para turismo y economía. Yo dije, no, por Dios, yo tengo que ser licenciada en relaciones comerciales, ¿sí o sí? Y dije, bueno, me metí, me senté, observé, vi a un señor con muchos exámenes y dije, él tiene los exámenes de relaciones comerciales. Me le paré enfrente, le expliqué mi caso, le dije que si me cambiaba el examen. Me dijo, tienes 1 hora para hacer el examen. Sí, lo sé. Me lo quitó, literal, me dio el de relaciones comerciales y me dijo, siéntate aquí, porque en 1 hora te lo voy a venir a quitar. Me agarró la angustia y entonces apliqué la de los exámenes que hacemos los alumnos. Ave María, dame puntería, ¿no? Y terminé el examen y entonces no hice el error de ver cómo había contestado, porque si lo reviso ustedes sabrán, queridos estudiantes, que luego anda uno haciendo tonteras cuando uno borra y vuelve a poner. Entonces yo lo dejé así. Nunca lo llegó a pedir. Fui muy felizmente a entregar mi examen. Días después, estoy aquí. Estudié licenciatura en Relaciones Comerciales. Y hoy aquí, con ustedes. Gracias. Gracias, maestra, muy amable. Es turno de la intervención de la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa. Adelante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Judith Fomperosa. Soy contador público, egresada de aquí, generación 84-88. Estoy nerviosa, aunque no lo crean. Bueno, ¿qué quiero yo para la ESCA? ¿Y qué he querido durante todo este tiempo? Posicionar a la ESCA no solamente en el instituto, sino a nivel nacional e internacional. Y esto nos lleva a tener una calidad en los servicios, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante todo este tiempo que no he dejado de ser de la ESCA, soy egresada, me titulé aquí, hice la maestría en finanzas y un doctorado en educación. Lo importante aquí es qué quiero para los alumnos. Pues que sean competitivos nacional e internacionalmente. Derivado del trabajo que hemos hecho, conseguimos la acreditación internacional. ¿Qué quiero ahora? Gestionar una doble titulación con una universidad que ya tenemos pláticas en la ciudad de Argentina. Derivado de un viaje a Argentina, tuve la dicha de conocer al decano de la Escuela de Económico-Administrativa de la Universidad del Salvador en Argentina. ¿Y cuál es el objetivo? La doble titulación de mis alumnos con la Universidad del Salvador. Otra cosa que quiero, no solamente para los alumnos, sino para el personal docente y el personal de apoyo y asistencia a la educación, es la capacitación no solamente técnica de los maestros, que los maestros y el personal docente tenga esa misma capacitación. Si ofrecemos cursos de inglés
específico para los maestros, también que sea para los administrativos. ¿Por qué? Porque la calidad no solamente es de los alumnos, sino de los maestros y del personal de apoyo y asistencia a la educación. Entonces, quiero una proyección para toda mi comunidad, porque a los alumnos les beneficia en tener mejores oportunidades de trabajo, a los docentes en tener una mejora económica con los procesos de promoción. Y el personal de apoyo pues va bajo ese mismo lema, tener beneficios económicos con una debida capacitación. Y no solamente la capacitación, sino la armonía entre toda la comunidad. Así como festejamos el 50 aniversario de la ESCA, pues tenemos muchas oportunidades para convivir como comunidad. Entonces, en ese sentido es lo que quiero para la ESCA, para los docentes, para los PAES y para mis alumnos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien, es el turno del maestro José Refugio Ruiz Piña. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera comentar en primer lugar, además de agradecerles su presencia, algunas de las fortalezas que he observado en nuestra comunidad en todos estos años que tengo colaborando con ella, casi 30 años. Dentro de esto me he dado cuenta que la formación de nuestros docentes, por ejemplo, ha sido o es de alto nivel en la mayoría de los casos, es multidisciplinaria también, no solo en el ámbito de nuestras carreras, y esto les ha dado oportunidad también de ingresar a algunos de ellos en lo que son el Sistema Nacional de Investigadores y algunos otros programas relacionados con. Por otro lado, también muchos de nuestros compañeros cuentan con una experiencia profesional, además, en las áreas correspondientes, y esto de alguna forma ha ido fortaleciendo el desarrollo de nuestra escuela, a pesar de los pesares, ¿no? Por otro lado, también, y me enorgullezco de decir esto porque también en su momento fui estudiante, hay estudiantes comprometidos con su formación y muy interesados en su superación personal, profesional, etcétera. Y algo que creo caracteriza a la gran mayoría es su disposición para realizar un trabajo colaborativo y en ocasiones co-corresponsable para, en un momento dado, tratar de mejorar lo que es el ámbito de su desempeño. Estas fortalezas que estoy comentando me permiten, entre otras, plantear que pues sí es necesario continuar con esas acreditaciones y certificaciones porque necesitamos que nos evalúen también, y no solo de manera interna, sino de forma externa. Y esto conlleva también a lo que nuestros compañeros han dicho, que pues no solo nacional, sino también internacional, Por otro lado, también en el caso de nuestros docentes existen certificaciones tanto profesionales en algunos de nuestros ámbitos de conocimiento, como los contadores. Hay certificaciones académicas, profesionales, algunos de ellos ya lo son. Y bueno, pues en un momento dado habrá que realizar algunos programas, digamos, de carrera, con la intención de que puedan ir participando en este tipo de acreditaciones y obviamente que vaya elevando la calidad de nuestro trabajo. También es importante mencionar que para ser objetivos en las evaluaciones necesitamos
evitar el hacer las evaluaciones por nosotros mismos, porque eso se llama endogamia profesional, obviamente, y en un momento dado, pues tal vez habrá necesidad de invitar a personajes externos con la intención de tratar de ser objetivos en esas evaluaciones. Por otro lado, también nuestra investigación y posgrado, de una o de otra manera, ha dado grandes pasos. Ya tenemos varios doctores, varios de ellos ya están en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Incluso algunos de ellos ya hasta lo reconocen en instituciones externas, porque han dejado huella, ya sea porque fueron alumnos, ya sea porque en algún momento participaron, etcétera. Entonces, pues sí es importante continuar con esa labor, como decía hace rato, elaborar tal vez un programa de carrera para aquellas personas que estuvieran interesadas y demás. También, por otro lado, como ya decían hace rato, es necesario crear y ofrecer cursos de actualización, diplomados, etcétera, con la intención no solo para capacitarnos de manera interna, sino también para ofertarlos a ese entorno que a veces parece que lo hemos dejado un tanto olvidado. Entonces yo creo que sí es importante reforzar esa vinculación en ese sentido. Yo recuerdo que cuando ingresé aquí en 96, ese era un punto importante en nuestra escuela. Y obviamente no hay que dejar fuera lo relacionado con las actualizaciones de los planes y programas de las diferentes carreras o programas, dado que, desde mi punto de vista, debemos mejorar el sentido o la orientación a ese ambiente que está cambiando hoy en día y sobre todo en nuestras carreras. Muchísimas gracias. Concluimos la primera etapa de este debate. Damos paso a la segunda etapa. Para esta etapa, reitero que el Consejo Técnico Consultivo Escolar de este plantel y la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación definieron 4 temas y una pregunta por cada tema, que deberá ser contestada por las y los candidatos, teniendo un máximo de 5 minutos por cada intervención. Invitamos, por favor, inicia el maestro Ernesto Mendoza García, y la pregunta es: ¿cuáles son sus propuestas para que la ESCA Tepepan se encuentre a la vanguardia en materia educativa en apego a los estándares de calidad actuales? Si es tan amable, maestro. Gracias. Bien, para efecto de esto, quiero comentarles que concerté una reunión con docentes y administrativos para poder elaborar un plan de trabajo. Este plan de trabajo no está hecho solamente por un servidor, sino intervinieron personal docente y personal administrativo. Y esto es lo que nos dio como resultado. Para efecto de la parte educativa, tengo considerado un área académica. Y en esta área académica, punto 1, fortalecer la capacitación de los profesores con cursos y conferencias respecto a su desarrollo profesional, pedagógico, normatividad, gestión de procesos específicos, con sindicatos por cada licenciatura, y asimismo actualizar a los maestros en el modelo educativo 4.0, porque todavía está vigente y muchos docentes tenemos que capacitarlos en ese modelo educativo. ¿Cómo se va a elaborar? Pues a través de crear un plan de capacitación con las áreas que deben estar integradas. ¿Quiénes van a estar? Principalmente, pues los profesores especialistas que tenemos. Tenemos muchos profesores especialistas en cada una de las áreas y creo que tenemos que echar mano de ellos, pedirles de favor que nos apoyen para poder capacitar. ¿A quiénes? A todos los profesores que necesitamos darles ese apoyo.
capacitar al personal docente a través de las TICs, porque estamos en ese planteamiento, ya estamos en una inteligencia artificial y todavía adolecemos de lo principal, que son infraestructura en los salones. Pero los profesores los podemos capacitar en este aspecto. Por eso, aunado a este punto importante, es que todos los salones, cuando menos, tengan el cañón y su computadora, cuando menos, y que haya un buen internet. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con la participación de todos. Todos tenemos que apoyarnos. Lo vuelvo a repetir, una sola persona no lo va a poder realizar. Tiene que ser un trabajo de equipo, y el trabajo de equipo está integrado por docentes, administrativos y alumnos. La autoridad solamente tiene que estar trabajando conjuntamente para poder atraer los recursos que sean necesarios para poder echar a andar lo que tenemos que comprometer para efecto de que tengamos lo necesario para ahora en estas actualizaciones. Y también quiero mencionar que es importante dentro de esta parte estar al pendiente de una buena estructura, ¿sí?, docente. Una estructura en la cual el profesor que tiene una especialidad esté en esa especialidad. Muchas veces, por querer darle más trabajo o algo, le damos unas unidades de aprendizaje que a veces pues no las sabe o no las conoce. Entonces creo que tenemos que ver qué especialidad tiene cada uno de ellos y profundizar en las unidades de aprendizaje a donde deben de estar incorporados. También es importante, ¿sí?, que tengamos que analizar la situación que guarda en la parte administrativa campus virtual, porque hay muchos problemas en campus virtual y creo que es una de las partes fundamentales para que podamos tener no dos escuelas, una que se llama Escuela Superior de Comercio y Administración, ¿sí?, con planes que están presenciales y virtuales. Y los dos deben de caminar en forma conjunta. Es importante que le demos seguimiento al acreditamiento que deben de tener tanto la parte virtual como la parte profesional de presencial. ¿Sí? Perdón, pero ya me cortaron, ya me corrieron. Gracias. Gracias, maestra. Bien, este es el turno de la maestra Ivette Morales. Le reitero la pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para que la ESCA de Tepan se encuentre a la vanguardia educativa en apego a los estándares de calidad actuales? Gracias, maestra. Bien, muchísimas gracias. Mi plan de trabajo está publicado, obviamente, en la página de la ESCA, igual que el de mis compañeros, por si alguien lo quiere checar a profundidad. Está hecho, todos sabemos, sobre todo los que estudian negocios internacionales y están por aquí, ¿no? Tenemos organismos internacionales para todo, para la educación, absolutamente para todo. Y de ahí vienen líneas estratégicas que en nuestro caso bajan a la dirección del Instituto Politécnico Nacional. Hay un plan de trabajo. Mi plan de trabajo está hecho conforme al plan estratégico de la dirección del Instituto Politécnico Nacional. Como bien lo comentó hace rato, tenemos 5 ejes fundamentales y 3 ejes transversales que no mencionaron hace rato, donde entra la internacionalización, la equidad de género y el compromiso social, y también la parte del compromiso social. No hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros nos guiamos por lo que les acabo de decir, siempre hay un plan educativo que seguir. Tenemos que abocarnos a la parte internacional y es muy importante. Tenemos que retomar a nuestra querida ESCA. Nosotros, hace algunos años, éramos una escuela donde claro que en las publicaciones salíamos en primer lugar, sobre todo en contaduría pública. Hacíamos, salíamos, vinculábamos, generábamos, creábamos, sumábamos. Yo voy por un liderazgo participativo.
en donde todos, absolutamente todos, alumnos, docentes y administrativos, debemos trabajar y sumar. Retomar a nuestra ESCA. A mí me da dolor ver los viernes vacíos. ¿Dónde estamos? Si les pregunto a los alumnos, me dicen, es que los maestros nos dijeron que no va a haber clase. Si les pregunto a los docentes, me dicen, ay, a mí el alumno me dijo que no iban a venir. Y entonces los administrativos, que estamos a la mitad, nosotros sí venimos a trabajar, porque si no, se paran sus procesos. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. El asunto es cómo lo hacemos, cómo nos integramos, cómo sumamos, cómo vamos por esa ESCA que está perdida y desaparecida desde hace unos años, cómo vamos por una comunicación integral, que todos nos enteremos de lo que la escuela se está haciendo, porque yo no dudo en ningún momento que las cosas se están haciendo de manera muy buena en esta escuela en este momento. El asunto está en, ¿lo sabemos? ¿Nos lo informan? ¿Lo comunican? ¿Nos invitan? ¿Nos suman? Entonces está en el cómo lo vamos a hacer. Y definitivamente algo que hay que hacer es salir de la escuela, ir, buscar, proyectar, vincular. Hace rato ya nos mencionaron que fueron a la Universidad de Argentina y como eso puede haber muchísimas cosas más. Pero como bien dijo también el maestro, hay que ir por la parte de la infraestructura. Y eso no es de gratis, porque como sabemos el gobierno nos va a decir no hay dinero. Entonces tenemos que movernos para conseguir dinero. Somos una escuela de negocios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negociar, traer, sumar. Y a eso están cordialmente invitados todos, absolutamente todos. Gracias. Gracias, maestra. Es el turno de la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa. La pregunta la reitero, ¿cuáles son sus propuestas para que la ESCA Tepepan se encuentre en la vanguardia en materia educativa en apego a los estándares de calidad actuales? Adelante. Ya. Bueno, pues, ¿cuáles son mis propuestas para la ESCA? En cuestión de tecnología, sabemos que tenemos un déficit en cuanto a infraestructura tecnológica, pero eso no nos puede detener. La vanguardia, hoy por hoy, el sistema educativo nos pide que nosotros desarrollemos en los alumnos ese pensamiento STEM. Y aunado a esto, incluyamos dentro de nuestros programas la inteligencia artificial. Hemos escuchado algunas aberraciones de la inteligencia artificial, pero no es una aberración, es una herramienta educativa que les ayudará a los alumnos y a los maestros a crear un pensamiento crítico sobre la información que la inteligencia artificial nos está hoy proporcionando. A nivel posgrado, pues incluir la maestría en administración de gestiones hospitalarias, porque si se dan cuenta, pues estamos inmersos en la zona de hospitales. Y esa es una forma de poder establecer el contacto con la universidad y el sector productivo en función a las necesidades. Y así, pues de alguna manera, traer recursos a la escuela para satisfacer las necesidades de la ESCA Tepepan. Así también, una de las propuestas que tengo es que las especialidades se reduzcan a 1 año para que los chicos y chicas de 8º semestre inmersen a la especialidad y puedan salir egresados con la licenciatura y una especialidad. La especialidad ya sea en finanzas, en impuestos o en marketing. Y proponer una especialidad para los de negocios internacionales y así también poder cubrir esa necesidad
de negocios internacionales, que tengan una opción de titulación con una especialidad y salgan con 2 títulos, el de la licenciatura y el de la especialidad. Entonces, creo que aquí es importante desarrollar ese pensamiento STEM en ustedes para que vean las bondades que tiene esa vanguardia del sistema educativo. Por mi parte es todo. Gracias. Gracias, maestro. Es el turno del maestro José Refugio Ruiz Piña. ¿Cuáles son sus propuestas para que la ESCA Tepepan se encuentre a la vanguardia de materia educativa en apego a los estándares de calidad actuales? Muchas gracias. Bueno, en principio, y complementando lo que han expuesto los compañeros, creo que sí es importante incrementar nuestra oferta de programas en los diferentes niveles, tanto licenciatura, especialidades, maestría y por qué no pensar en doctorado, dado que eso nos puede apoyar también en la cuestión de la eficiencia terminal de titulación a nivel licenciatura. Y también, además de incrementarlas, es importante que también aprovechemos nuestro ambiente virtual en esos diferentes niveles, dado que, pues, independientemente de las situaciones no deseadas que se han presentado, yo creo que sí es necesario que la aprovechemos y que en un momento dado incluso pudiera ser no solo virtual, sino también semipresencial. También la movilidad, tanto docente como de alumnos, considero que es importante el intercambiar experiencias en diferentes niveles, sean nacionales e internacionales. Nos puede dar una perspectiva diferente de cómo se está moviendo también nuestras áreas de conocimiento. Obviamente también es importante ir incluyendo las tecnologías de la información y comunicación, dado que en algunos de nuestros programas aún todavía seguimos incluso arrastrando el lápiz. Y, digamos, no son todas, pero mencionaré una más. Algo que es muy importante es realizar un trabajo académico de forma colegiada, porque esto nos va a permitir desarrollar con mayor calidad lo que estamos trabajando. Por mi parte sería todo. Con el detalle lo pueden consultar en la página. Gracias. Gracias, maestro. Bien, continuamos ahora con el segundo tema de esta segunda etapa de este debate. El tema es gobernanza y administración. Iniciamos con el maestro Ernesto Mendoza García y la pregunta es, en su intención por dirigir este plantel educativo, ¿cuáles son sus propuestas en materia de gobernanza y administración? Por favor, maestro. Gracias. Bien, como les dije, tenemos este programa de trabajo y en él, en la parte de administración, que es parte de lo que llamamos gobernanza, tenemos elaborar un control presupuestal de los recursos federales y autogenerados con el fin de verificar su aplicación transparente y correcta y tener información en tiempo y forma. Esto creo que es una de las partes que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque la comunidad no está informada. No está informada de cómo se está manejando el área presupuestal, ni los recursos federales, ni los recursos autogenerados. Entonces, creo que es una parte importante de comunicación que se debe de tener con toda la comunidad. Yo me acuerdo que hace varios años había y se publicaban los estados financieros allá afuera. ¿Para qué? Pues para que hubiera conocimiento de cómo se está manejando. Entonces aquí se tiene que informar cómo se maneja la parte presupuestal y de los dos elementos, ¿sí? Federal y autogenerados. Dentro de esto, también hay que darle un seguimiento a la aplicación de los manuales de procedimientos en la adquisición de bienes y servicios y considerar nuevos proveedores para evitar que haya
pues, malas interpretaciones. También es importante una supervisión de las necesidades que se requieren en cada una de las áreas. Y cuando yo estuve en la subdirección administrativa, salía una vez al mes con los jefes de departamento para revisar cuáles eran las necesidades que se tenían en cada departamento. Y eso creo que es importante, porque si no, pues no sabemos qué falta, no sabemos qué hay de necesidades, y eso tenemos que analizarlo más profundamente. Es importante también considerar en la parte administrativa, ¿sí?, conjuntamente con el área de capital humano, ¿sí?, cómo vamos a llevar a cabo, ¿sí?, el control de los expedientes del personal. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizarlos. Hay muchos que no están actualizados, hay muchos que no tienen los elementos suficientes, y después andamos buscando dónde están. Dicen los maestros, pues ahí está, ¿no?, en mi expediente, pero cuando vamos al expediente, pues no está, ¿no? Entonces creo que es importante también llevar a cabo este trabajo. Desaparecer la figura de encargados, que eso me lo encargaron mucho, valga la expresión, ¿sí?, que no existan encargados de las subdirecciones y de los jefes de departamento, que sean personal que está oficialmente nombrado, para evitar también, pues, lo hago o no lo hago, ¿sí? Y creo que es importante que tomemos en consideración esa parte. Y también creo que dentro de esto es considerar que tenemos una escuela muy bonita, una escuela enorme que se necesita levantar, como ya lo comentaron anteriormente. Necesitamos levantarla en la parte académica, que ese es nuestro punto preciso. Y para eso tenemos que llegar al 100% en las acreditaciones de las carreras, porque no están acreditadas al 100%. ¿Sí? Y creo que eso tenemos que lograrlo. ¿Cómo? Con trabajo de todos, no nada más de los que están en la parte directiva, sino de toda la comunidad. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, maestro. Es el turno de la maestra Ivette Guillén Morales. La pregunta, en su intención por dirigir este plantel educativo, ¿cuáles son sus propuestas en materia de gobernanza y administración? Por favor. Gracias. Bien, empecemos por qué es gobernancia. En las clases hemos visto que hay diferentes formas de cultura organizacional. Nosotros tenemos obviamente una cultura organizacional y hasta nos hacen encuestas, ¿no? Y obviamente siempre contestamos que todo está requete bonito y bien. ¿Por qué? Porque nunca sabemos quién realmente va a leer esa encuesta. El clima organizacional es algo sumamente importante, porque se trata de trabajar en paz, amor y armonía, que nos guste nuestro trabajo. Que levantarnos nos diga, sí, quiero ir a trabajar a la ESCA porque me encanta. Y no solo por el trabajo que realizo, por la gente con la que convivo. Porque aquí los que trabajamos, administrativos y docentes, vivimos por años siendo compañeros. Y entonces yo necesito llegar a un ambiente de trabajo que me haga sentir de lo mejor posible. Cuando nosotros estamos bien, administrativos y docentes, lo que reflejamos entonces a nuestros alumnos, ¿qué es? Lo mismo, un bienestar. Porque es muy triste, y a mí me pasó estando en el aula, no, pues yo estoy dando clases aquí porque no encontré otro trabajo. Y entonces uno como alumno dice, ¡ay, me quiero morir! Yo tuve un profesor que me daba publicidad y el muy ingrato, de lo único que me hablaba era de las cantinas y la botana que había en las cantinas, ¿no? Entonces yo decía, no, hombre, pues ¿cómo aprendí? Necesitamos esta paz, esta armonía, este entusiasmo, este ir y vivir por los alumnos y por nosotros mismos. La gobernanza tiene que ver en el cómo voy a hacer las cosas. Yo insisto, todo ya está, no hay nada nuevo bajo el sol. El chiste es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a llegar a ese clima organizacional? ¿Cómo vamos a motivar, a impulsar, a generar, a que de verdad nuestros alumnos quieran venir? Que no me digan, maestra, es que usted es la única que dio clase en el día, todos los demás me cancelaron. Y entonces dice uno, pues sí es cierto, si algunos venimos, yo vivía en Cuautitlán Izcalli cuando venía a estudiar, entonces yo sí comprendo, ¿no? 2 horas y media
y que llegue y que no me den clase y que solo esté un maestro, pues sí me desmotiva como alumno. Entonces, ¿qué necesitamos? Una gobernanza que nos impulse, que nos motive, que diga, de verdad soy del Politécnico, y que cuando yo salga de esta escuela, orgullosamente lo represente, porque tenemos todo para ello, todo. Entonces, hay que trabajar con liderazgo participativo en nuestro triángulo perfecto. Docentes, administrativos, alumnos, o alumnos, administrativos, docentes. El orden de los factores no altera el resultado. El resultado debe ser excelencia, calidad, armonía. Ir por esa ESCA que queremos construir y sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo y trabajando. Pero de verdad, creerlo. Mi eslogan para el que lea a conciencia mi plan de trabajo dice: transformación en acción. Escuchando, construyendo y avanzando. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias. Gracias, maestra. Es el turno de la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa. En su intención por dirigir este plantel educativo, ¿cuáles son sus propuestas en materia de gobernanza y administración? Bien, pues en cuestión de administración, creo que es importante. Administración es igual a controles. Controles significa visualización y seguimiento de los recursos. En este caso, los recursos pues dependen, o la ESCA depende de un presupuesto federal. Un presupuesto federal que está etiquetado con partidas presupuestales, de los cuales pues yo no me puedo mover de esas partidas. Es ejercer adecuadamente esas partidas. Y en el caso de los recursos excedentes, estos provienen de todos los ingresos que se generan en UPIS, en CELEX, y esos recursos excedentes se vuelven presupuesto federal. Y ese presupuesto federal, para poderlo ejercer, para pagar a los maestros de CELEX y de UPIS, se necesita una autorización por parte de la Secretaría de Administración. Son recursos excedentes que se informan cada mes en el Consejo. Y hoy por hoy, pues el objetivo también es establecer esa comunicación con los jefes de grupo para poder informar lo que se genera en el Consejo. Entonces, eso es en cuanto a recursos económicos. En cuanto a recursos materiales, es conocer las necesidades de cada una de las áreas y en la medida de las posibilidades del presupuesto federal, dar prioridad a aquellas áreas que tengan contacto directo con ustedes, alumnos. Tal es el caso pues de actividades deportivas, de servicio médico, de difusión cultural, es proveer de esos recursos para que puedan atender ustedes esas actividades, como parte de la educación integral que hoy por hoy la comunidad estudiantil necesita. Y en cuanto a capital humano, pues es establecer un clima organizacional eficiente y armonioso con toda la comunidad, no solamente docentes, administrativos, sino con la misma comunidad estudiantil. Muchas gracias. Gracias, maestra.
Es el turno del maestro José Refugio Ruiz Piña. En su intención por dirigir este plantel educativo, ¿cuáles son sus propuestas en materia de gobernanza y administración? Adelante. Muchas gracias. Bueno, básicamente quisiera comentar 3 puntos al respecto. Y yo creo que el primero es esencial para el logro de todo lo demás. Es importante propiciar un ambiente de respeto, tolerancia y objetividad, ya que esto nos puede permitir, tanto a nosotros como directivos, como a la comunidad en general, proponer mejoras que se expresen también de manera libre, pero todo orientado a ofrecer un servicio apegado a la normatividad y de calidad y eficiente. Para esto pues, necesitamos algunas cuestiones y una de ellas es la capacitación del personal correspondiente en cuestiones, digamos, técnicas o de habilidades técnicas, cuestiones también personales y profesionales. Y, aunque también ya se mencionó, vale la pena reiterar, es importante revisar y en su caso, si fuera necesario, actualizar algunos manuales de organización y procedimientos, pero siempre con apego en la normatividad. Gracias. Gracias, maestro. Procedemos al tercer tema de esta segunda etapa de este debate. El tema es entorno y sociedad. La pregunta es, ¿qué acciones propone para la integración de la ESCA Tepepan al actual entorno socioeconómico en el que prevalece la incertidumbre? Iniciamos con el maestro Ernesto Mendoza García. Si es tan gentil. Gracias. Es una pregunta muy difícil porque en la situación política y económica que estamos en el país, pues no estamos bien. Todos nos dicen que estamos bien, pero lo vemos en nuestros bolsillos, ¿verdad? Y ahí económicamente es en donde vemos que hay un problema. Sí, yo sé que el entorno pues es difícil, pero la obligación que tiene la dirección, estoy diciendo dirección, no estoy diciendo director, estoy hablando de dirección, de dirigir. La obligación que tiene la dirección es pues, conseguir los recursos. ¿Cómo? Pues nos vamos a matar buscándolos, porque no es fácil obtenerlos. Yo creo que esta parte de la inserción que nosotros debemos de hacer para efecto de obtener esos recursos, pues es a través de los donativos, es a través de ampliar el número de estudiantes que tenemos en el CELEX con la mejor calidad que se puede dar, incrementar en lugar de inglés, francés única y exclusivamente, y alemán hay que aumentar otros, antes estaba el italiano, etcétera. Yo creo que esa es una parte importante. La otra es sumergirnos en todo lo que son las empresas que están a nuestro alrededor. Y ellos nos pueden apoyar precisamente para que esta parte económica de nuestra escuela pueda resurgir, ¿sí? Existen un ejemplo como en la carrera de contadores públicos, al cual pertenezco con mucho orgullo, por supuesto, ¿sí? Colegios. Está el Colegio de Contadores Públicos de México, está la Asociación de Contadores de la Ciudad de México, está la Asociación de Contadoras, está el Colegio Mexicano de Contadores y Licenciados en Contaduría Pública. Y creo que en base a todo esto y con los comentarios que hicieron de estas entidades a nivel internacional, se puede sumergir más hacia la parte económica y obtención de recursos a la ESCA Tepepan. Pero es trabajo, hay que trabajar. Si no se trabaja, no lo podemos lograr. Y el trabajo, pues, es feo, por eso nos pagan, ¿sí? Por
trabajar. Yo creo que es importante que sí nos pongamos las pilas quien llegue a estar en esta dirección para efecto de que se manejen los recursos y que exista una buena comunicación, honestidad y responsabilidad. Eso es lo que yo quisiera comentarles y que podamos lograrlo a través, ¿sí? Nuevamente lo menciono, trabajo de equipo, trabajo de comunidad. Si no, no funciona. ¿Sí? Gracias. Gracias, maestro. Muy amable. Es el turno de la maestra Ivette Guillén Morales. La pregunta: ¿qué acciones propone para la integración de la ESCA Tepepan al actual entorno socioeconómico en el que prevalece la incertidumbre? Por favor, maestra. Bueno, nuevamente muchas gracias. Algo de lo que ya he venido comentando, en definitiva, y como lo dije en mi intervención pasada, sí es muy complicado que nos den recursos. Necesitamos acercarnos, vincularnos al gobierno. Tenemos 2 delegaciones, porque a veces somos de Xochimilco y a veces somos de Tlalpan, pero entonces hay que aprovecharlo. Eso siempre podría ser una ventaja, ¿no? Porque finalmente nos tenemos que allegar a ellos. Dentro de las delegaciones, cuando estuve como jefa de la UPIS, tenemos la oportunidad de tener acercamiento a las empresas, porque ese es el segundo sector a donde nos tenemos que acercar, vincularnos con ellos, porque con ellos no solamente vamos a poder tener donaciones, tenemos un acercamiento a que ustedes, alumnos, hagan prácticas profesionales, a que consigan ustedes ser becarios de las empresas, porque existe una vinculación. Entonces, se tiene que hacer desde el no estar sentado en el escritorio, salir, buscar, negociar y traer ese tipo de cosas para la escuela. Creo yo que también es súper importante, porque otras escuelas sí tienen un correcto seguimiento de egresados. Los egresados, cuando ya finalmente salimos de la escuela y tenemos la oportunidad de donar, de venir a dar pláticas, ¿no? Pero es porque hay todo un proyecto con los egresados. Esa es otra cosa que también a mí me parece súper importante. Otra parte importante justo es el área de posgrado. La mayoría de nosotros nos dicen, vamos a investigar, y decimos, ay no, ¿qué es eso? Porque ni siquiera entendemos realmente lo que es la investigación. Y cuando de repente nos dicen, es que hay que investigar, no podemos partir de cero y pasar a un 100%. Tenemos que explicar qué es la investigación, para qué sirve, porque la investigación es esta base que nos da el conocimiento, pero no es el fin. El fin es dar soluciones a las empresas o alguna problemática que haya en la sociedad, y justo así es como también nos podemos acercar a las empresas que nos requieren. Nosotros, al hacer, por ejemplo, la titulación curricular, hacemos este tipo de investigación, damos solución a las empresas, nos vinculamos. Pero si nosotros podemos y generamos de la nada, vamos a investigar, de verdad no va a producirse nada. Necesitamos hacer todo este proceso, porque finalmente tenemos que hacer esta aproximación pedagógica que nos lleve a este conocimiento sucesivo e ir construyendo. Entonces probablemente generemos talleres que generen precisamente un semillero de investigación. El Instituto Politécnico está súper preocupado, porque de hecho ya tampoco tenemos muchos docentes investigadores. Está creando talleres, en el que ya me inscribí, por supuesto, ni tarde ni perezosa, ¿no? En donde está tratando de llevar a un año un proyecto. Tratamos de acercar entonces a los docentes. Si nosotros tenemos un compromiso social, porque nuestro lema es la técnica al servicio de la patria. ¿Para qué generamos egresados en negocios, en contaduría pública, en relaciones comerciales? Justo para brindar soluciones a las empresas. Porque sí, como profesional, yo quiero buscar un beneficio para mí, por supuesto, y se vale, ¿no? Y crecer y desarrollarme profesionalmente, pero también tengo que cumplir una misión que el instituto me encomienda cuando hago mi toma de protesta. Ese compromiso que tengo con mi sociedad, con mi país, y ahora en este mundo global, con el mundo. Entonces, de alguna manera, tendremos que trabajar mucho, acercándonos, vinculándonos, pero en este movernos, hacer, buscar a través de la UPIS, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando fui jefa de la UPIS, bueno, pues también obviamente se brindaban cursos a las empresas, que es toda una tramitología espantosa, no es tan sencillo, ¿no?
pero de alguna manera, por supuesto, se puede. Y sí, el CELEX es algo súper importante. Hace algunos años era maravilloso ver cómo se desarrollaban los demás idiomas. Pero en aquel entonces, que yo estaba en la jefatura de la UPIS, incluso se tenían coordinadores. Que sí, por supuesto, todos venimos a trabajar con amor, pero también necesitamos un pago. Entonces necesitamos ver precisamente cómo se va a pagar, ¿no? Para que pueda haber una especie de presidentes de academia o coordinadores por idiomas que generen eventos, que atraigan gente, porque sí, eso es algo que entra a la escuela y nos puede ayudar muchísimo en cuanto a recursos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Es el turno de la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa. ¿Qué acciones propone para la integración de la ESCA Tepepan al actual entorno socioeconómico en el que prevalece la incertidumbre? Pues bien, una de las propuestas importantes de mi parte es estrechar ese vínculo que la ESCA tiene con el sector productivo. ¿Qué tenemos la ESCA Tepepan? Pues una gran cantidad de maestros especialistas, una gran cantidad de alumnos que de alguna manera quieren aplicar sus conocimientos y también una gran cantidad de personal de apoyo dispuesto a dar o a compartir sus conocimientos. Pues bien, la ESCA Tepepan puede ofrecer todo lo referente al conocimiento, porque somos una entidad educativa. ¿Y qué quiere el sector productivo? Pues cursos que a través de la ESCA les podamos proporcionar. ¿Y cuál es el objetivo de esa vinculación? El ganar, ganar. Ellos ganan, nosotros ganamos. Puede ser cuestión económica, puede ser cuestión de servicios, puede ser pues cuestión de donación de equipos, y eso es la vinculación o el trabajo de la ESCA para el sector productivo. Sabemos que uno de los ejes principales de la Dirección General es solucionar problemas tanto locales como nacionales. Y qué mejor con ustedes, alumnos, alumnas, que puedan incursionar en este ámbito para poder solucionar problemas de índole local o nacional. Tal es el caso que tenemos hoy, que 5 chicos de las diferentes carreras que están participando hoy por hoy en el proyecto Olinia. Entonces, esa es la vinculación que la ESCA quiere para todos ustedes. Es el poder aplicar los conocimientos y la experiencia en el sector productivo y poder así contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, pues de alguna manera el establecer cursos, pues también a los maestros les beneficia, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista profesional, porque va a formar parte de su desarrollo profesional. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Es el turno del maestro José Refugio Ruiz Piña. ¿Qué acciones propone para la integración de la ESCA Tepepan al actual entorno socioeconómico en el que prevalece la incertidumbre? Por favor. Gracias. Bueno, una primera acción sería el retomar el acercamiento a organizaciones privadas, públicas y colegiadas, con la intención de identificar, por un lado,
las problemáticas en las que están inmersos para ver la manera de cómo se les puede apoyar y a partir de esto establecer y fortalecer convenios que estén alineados con nuestros programas de estudio y de ser posible también alinearlos con lo que es sería la investigación aplicada, en el sentido de que esto nos va a beneficiar a todos como entidad académica y también como a los miembros internos y externos involucrados. Obviamente también esta información nos puede apoyar, como ya había dicho hace un rato, trabajar sobre un modelo o planes y programas de estudio que permitan una mejor integración laboral y social en ese ambiente que estamos viviendo hoy, que sobre todo es tan cambiante y que de alguna manera eso genera esa incertidumbre. También, por lo consiguiente, quiere decir que no solo es elaborarlo, sino también darle seguimiento y mantenerlo actualizado, porque seguramente esto se va a seguir moviendo, y no solo para una profesión en particular, sino es en términos generales. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, antes de dar paso al cuarto tema de esta segunda etapa del debate, les comento que en este momento les serán entregadas papeletas para que los asistentes puedan formular preguntas que serán respondidas por las candidatas y los candidatos en la tercera etapa de este debate. Les solicitamos que sean preguntas concretas, claras, concisas, con temas de interés para la comunidad de la ESCA Tepepan que no hayan sido abordados por los participantes. Bien, procedemos ahora al cuarto tema de esta segunda etapa del debate. El tema es servicios y apoyo educativo. La pregunta es, ante la necesidad de una formación integral de los estudiantes, ¿qué acciones emprendería para involucrar a todos los actores de la comunidad para conseguir este fin? Iniciamos con el maestro Ernesto Mendoza García. Por favor, maestro. Gracias. Bueno, antes que nada quiero comentar que es importante que empecemos a analizar, ¿sí?, que la parte primordial de esto son sus alumnos y es a donde nos debemos de dirigir. Aquí tenemos que fortalecer, ¿sí?, que se lleven a cabo, ¿sí?, una disminución de tiempos en la atención a los alumnos. ¿Por qué? Porque pues vemos que a veces, a lo mejor por cuestiones que no son propias de la escuela y porque son de otro lado, ¿sí?, no se puede dar el apoyo suficiente. Y un ejemplo es pues las boletas, ¿no? Que en las boletas hay un problema de entrega, se entregan a veces en destiempo por X situaciones. Ese es por un lado. Por el otro lado, el servicio social. El servicio social tiene que ser servicio social de calidad. No es un servicio social de que lleves el papelito y lo traigas. Para eso, pues tenemos que tener, y ya se comentó anteriormente, esa relación con las entidades del gobierno federal y las entidades del sector privado. Anteriormente se tenían, no sé si ahora todavía, lo desconozco, pero se tenía relaciones con la Secretaría de Hacienda, con las administraciones locales regionales, con la Tesorería del Distrito Federal, etcétera, y con empresas privadas. Yo logré llegar a hacer convenios con unas empresas privadas. ¿Para qué? Para que pudiera fortalecerse ese servicio social y que se hiciera un servicio social de calidad. Ahí está la parte de inmersión de los alumnos desde ese momento en lo que es la carrera que escogieron. Si es para el RCE, pues hay que incluirlos dentro de ese tipo de empresas, ¿sí?, ya sea de mercadotecnia, ya sea de etcétera, etcétera.
esa es la parte que yo creo que tenemos que irnos hacia esa parte de desarrollo de nuestros alumnos. Aquí también hay que irnos hacia la parte de género. Aquí hay que cultivar también con las alumnas y con los alumnos, ¿sí?, un problema que tenemos, que es muy seguido, en donde hay bullying en las redes sociales, y yo creo que también tenemos que regularlo por beneficio principalmente de las damitas, ¿no? Nosotros los caballeros creo que tenemos una fortaleza todavía mayor, pero las damitas nos merecen respeto, todas, sea quien sea. ¿Y por qué se merecen respeto? Pues porque nuestra mamá es una damita, en el caso de un servidor, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que, hacia donde tenemos que dirigirnos. Tenemos que apoyar a los alumnos también en la parte médica, tenemos que apoyar a los alumnos en la parte dental, ¿sí? Y yo creo que ahí hay que fortalecer también ese tipo de áreas para que podamos nosotros realizar una mejor actividad, ¿sí?, dentro de la escuela. ¿Sí? Y pues a tratar de hacer lo mejor posible para que nuestros alumnos salgan como alumnos de calidad allá afuera. Eso es todo. Gracias. Gracias. La pregunta de la necesidad de una formación integral de los estudiantes, ¿qué acciones se emprendería para involucrar a todos los actores de la comunidad para conseguir este fin? Por favor. Bien, muy bien. Nuevamente, buenas tardes. Para mí es muy importante que todos nos encontremos bien, como ya se habrán dado cuenta en mis diferentes intervenciones. Algo que me parece primordial es no solamente debe de haber en la escuela asesoría psicológica para los docentes, que bastante corta es, ¿no? No tenemos la cantidad de personas que nos apoyen dando la asesoría psicológica, pero también lo necesitamos los administrativos, también lo necesitamos los docentes, y de alguna manera yo creo que hay, a través de la vinculación con escuelas precisamente que imparten la carrera de psicología, que podemos llegar a cumplir este punto, y de alguna manera a lo mejor no es como tal un tratamiento, pero por lo menos entonces tengo quien me escuche, porque de ahí surgen muchísimos de los problemas que acaban de mencionar. Probablemente sí, me bulean en la escuela, y no solo como alumno, como administrativo y como docente, porque todos lo vivimos, y de alguna manera a través de estas asesorías podemos reconstruirnos, y si trabajamos mejor en este sentirme bien, insisto, como lo decía yo hace rato, vamos a tener entonces un mejor impacto en nuestros estudiantes. Yo me permití hacer, por si llegaba esta pregunta, ¿no?, 3 ejes fundamentales. Busco la reconstrucción del tejido institucional de nuestra ESCA Unidad Tepepan. Busco el fortalecimiento docente, que tanta falta nos hace, como docentes, como administrativos y como alumnos, porque finalmente nuestra labor docente impacta en todas estas áreas. Y busco una gestión participativa, como mencioné hace rato, liderazgo participativo. Tengo algunas acciones a seguir, obviamente no me va a alcanzar el tiempo, entonces solamente les voy a decir que uno de mis proyectos se llama Voces Tepepan, y los escucharemos a todos. La siguiente se llama Diálogo Institucional. Tendremos diálogos mensuales, porque la dirección está para escucharlos a todos. Sí para dirigir, sí para escuchar qué están haciendo las subdirecciones y las jefaturas, pero cada quien debe hacer su trabajo. Y a la dirección le toca escucharlos y proponer soluciones a lo que se vaya a hacer. Por lo tanto, tendremos mesas cada mes en donde se llamarán Diálogo Institucional. Tengo otra que se llama Cátedra con Sentido, que ya también en su momento pues lo explicaré ampliamente. Tengo otra que se llama Responsabilidad Académica Compartida, porque obviamente también es una parte que nosotros debemos trabajar como docentes. Y por último, tenemos un proyecto que se va a llamar Unidos Somos Tepepan. Y obviamente esto se suma a mi eslogan de Trayectoria en Acción, escuchándolos, avanzando, construyendo. Bonita tarde. Ante
Ante la necesidad de la formación integral de los estudiantes, ¿qué acciones se emprendería para involucrar a todos los actores de la comunidad para conseguir este fin? Bien, pues uno de los objetivos que tiene el instituto es una educación integral. Pero ¿a qué se refiere con esa educación integral? No solamente es el ámbito académico, sino el desarrollar habilidades y generar una condición física adecuada, bueno, no física, sino también emocional, ¿para qué? Para poder tomar decisiones. Una mente 100% limpia puede tomar buenas decisiones. Es por eso que en este sentido es promover todas las actividades que desarrollen esas habilidades. Lo comentaba en alguna ocasión que el tomar una clase de teatro, pues dirán, pues ¿para qué me sirve? A los alumnos, alumnas, les sirve para poder controlar un escenario. Sabemos que el RC, el NI, CP tienen que hacer presentaciones y muchas veces el pánico escénico los detiene. Tomando una clase de teatro les ayuda a controlar el escenario, a controlar sus emociones y a controlar los nervios que en un principio me jugaron chueco a mí. Creo que también es importante el apoyo emocional, no solamente en los alumnos, en los docentes y en el personal de apoyo. La pandemia nos dejó muchas cosas, nos dejó muchos distanciamientos, muchas pérdidas y eso no lo hemos superado. Hoy por hoy, los maestros, los docentes que tienen el trato con los alumnos, pues a veces nos llegan chicos con situaciones emocionales que los mismos maestros no sabemos cómo actuar. Creo que también ahí es importante esa capacitación psicológica a los maestros para que puedan enfrentar un evento de crisis que presente un alumno o una alumna. Sabemos que en las aulas, pues no solamente somos maestros académicos, sino también a veces formamos parte de un segundo papá o de una segunda mamá y no sabemos cómo enfrentar esa situación. Creo que aquí también la capacitación emocional y psicosocial para los maestros y para el personal de apoyo es importante, porque de ahí depende también el trato que tengamos hacia con los alumnos, las alumnas. Y sobre todo también el proporcionar todas las necesidades en cuanto a equipos, balones, etcétera, de acuerdo a lo que tenemos y a nuestras posibilidades del presupuesto. Lo comentaba también, una clase de ajedrez te ayuda a desarrollar estrategias que en los negocios son importantes. Entonces es promover todas las actividades que desarrollen las habilidades blandas en ustedes, chicos. Ese es mi comentario y mi propuesta. Gracias. Gracias,
turno del maestro José Refugio Ruiz Piña. Ante la necesidad de una formación integral de los estudiantes, ¿qué acciones emprendería para involucrar a todos los actores de la comunidad para conseguir este fin? Por favor. Bueno, yo creo que en primer lugar, vuelvo a insistir sobre promover una convivencia armoniosa que esté basada en el trabajo, honestidad, tolerancia, inclusiva y colaborativa. De alguna forma esto también, o más bien podemos apoyarlos fomentando una cultura universal basada en valores y conciencia ambiental. También, algunas ocasiones, nuestros alumnos enfrentan situaciones no deseadas en la conclusión de sus estudios. Entonces, pues tendríamos que buscar los mecanismos adecuados para que puedan concluirlos. Y si fuera necesario, y obviamente también les interese a los alumnos, promover que participen los alumnos de licenciatura y posgrado en proyectos de investigación, ya sea institucionales o aplicados, como mencionaba hace rato. Y, por supuesto, la intención de que intercambien experiencias tanto a nivel nacional e internacional es un punto importante que se debe de trabajar. Por lo tanto, hay que fomentar esa movilidad nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, damos paso a la tercera etapa de este debate. No sé si ya todo el mundo tuvo oportunidad de escribir sus preguntas. ¿Hay alguien que todavía esté interesado en participar? Todo el mundo. Bien, las preguntas entonces solicitamos sean depositadas en esta tómbola y estas preguntas deberán ser contestadas por las candidatas y los candidatos participantes en este debate y contarán para ello con 2 minutos. Así que procedemos, por favor. Bien, entonces iniciamos con la participación del maestro Ernesto Mendoza García, a quien le solicitamos sea tan gentil en tomar una de las preguntas que está en la tómbola para responderla y cuenta con 2 minutos, si es tan gentil. Bien, la pregunta dice, referente a los actuales problemas con los planes de estudio, ¿cómo planea enfrentar que los alumnos de planes de estudios antiguos puedan concluir satisfactoriamente el programa académico? Pues no hay de otra más que darles unidades de aprendizaje que necesitan para que puedan culminar. Tenemos que saber quiénes son, cuántos alumnos son y programar. ¿Por qué? Porque ya los alcanzó el nuevo plan de estudios. Entonces, es importante, sí, saber qué alumnos son, cuántos son y programar sus unidades de aprendizaje. Eso se tiene que hacer. Y no es que si queremos. ¿Por qué? Porque no los podemos dejar que ustedes pues se vayan al plan de estudios actual, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les causaría un retraso en su tiempo. Entonces creo que es importante que hagamos ese esfuerzo de que se tengan esas unidades de aprendizaje vigentes todavía del plan 2009, llámese 2008-2009, ¿sí? Y que podamos abrir las unidades de aprendizaje que se necesitan. Eso es todo. Gracias, maestro. Es el turno de la maestra Ivette Guillén Morales. Si es tan gentil en tomar una pregunta de la tómbola.
Bien, la pregunta que me tocó. No la alcanzo. ¿Cómo podría la institución mejorar el proceso de titulación para garantizar que los alumnos estén preparados para el desafío del comercio internacional? Bueno, para empezar, sabemos todos aquellos que nos titulamos que una titulación significa demostrar lo que yo aprendí. Cuando hacemos una titulación de maestría o doctorado, entonces sí, ya vamos a la solución como tal de problemas. Pero en una licenciatura, desde la parte pedagógica, lo que hacemos es demostrar. Creo yo que el asunto no está en que demostremos, porque tenemos una formación bastante buena, tanto como contadores, como licenciados en negocios internacionales, como relaciones comerciales. El asunto está en el cómo impulsamos a los alumnos con las 9 formas de titulación. Cuando el Instituto Politécnico Nacional generó esta opción curricular en el 2008, que a mí me parece una maravilla, necesitamos explotarla más, porque desafortunadamente tenemos docentes que no han trabajado en la curricular y piensan que es cualquier cosa. Entonces, todos aquellos que sí hemos trabajado en la curricular sabemos que es todo un trabajo, todo un proceso metodológico y de la parte profesional o técnica, como llamamos. Entonces, lo que necesitamos es impulsar a los alumnos, comunicar a los alumnos, trabajar con los alumnos y de alguna manera buscar que se titulen. Desde mi punto de vista, la curricular es la forma más inmediata para titularnos, seguido de los seminarios y de ahí pues la tesis colectiva, en fin, ¿no? Como las demás, las prácticas profesionales también son buenas cuando ya tienen pues un poquito de tiempo, pero es cuestión de trabajar con los docentes y los alumnos. Gracias. Gracias, maestra. Es el turno de la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa. Si es tan amable en tomar una pregunta. Dice, existe un problema de estructura física que repercute en el trabajo colegiado y de cobertura a los alumnos. ¿Qué opciones viables propone? Bueno, pues la estructura física representa una inversión de más o menos 50 millones de pesos. O sea, crear un edificio nuevo para poder satisfacer la demanda ocupacional. Desgraciadamente con el sismo, pues reconstruyeron los edificios, disminuyeron la ocupabilidad de los salones, crearon 3 salones más, tuvimos que poner aulas prefabricadas provisionales que ya se quedaron físicas, pero podemos hacer espacios, tenemos mucho espacio libre donde podemos converger alumnos, maestros y personal administrativo dentro de todo ese espacio libre que tenemos. Y así poder tener círculos de discusión, de debates, de aulas para unidades de aprendizaje donde solamente tenemos un maestro. Creo que aquí es importante eficientar los espacios para una mejor convivencia entre toda la comunidad. No puedo decir que vamos a tener más aulas, pero sí tenemos mucho pasto, mucho ambiente libre donde podemos fomentar esa convivencia que hoy por hoy nos pide también la visión de la Escatepepan. Gracias. Gracias, maestra. Es el turno del maestro José Refugio Ruiz Piña, si es tan gentil en tomar una pregunta de la tómbola.
Bueno, la pregunta dice, ¿qué medidas y las decisiones llevarán a cabo para erradicar y prevenir el acoso sexual? Bueno, es un tema bastante complejo, en el sentido de que en principio es algo que no se puede imponer en estricto de ya no lo hagas así, sino más bien yo creo que una medida o unas ciertas medidas deben ser la comunicación, el establecer ciertos círculos tipo grupales, en donde se puedan externar, por un lado, las situaciones no deseadas, por otro lado, las propuestas que podrían sugerir, porque en un momento dado también se han llegado a dar casos donde dicen que hay y tal vez no hay. Entonces es un tópico bastante complejo y yo creo que sí valdría la pena establecer esos grupos de trabajo con la intención de tratar de puntualizar exactamente hacia dónde, lo que se está dando y cómo podríamos trabajarlo. Obviamente vamos a requerir apoyo incluso de las áreas psicológicas y todo lo demás, porque pues es cultural, ¿no? Y viene pues, de muchos lados. Muchas gracias. Gracias, maestro. La tercera etapa de este debate, y para finalizar este ejercicio, las candidatas y candidatos contarán con 2 minutos para una intervención final o de cierre. Iniciamos con el maestro Ernesto Mendoza García. Por favor, maestro. Pues para terminar, solamente quiero decirles que es necesario impulsar el nivel académico de los estudiantes con calidad. Y debe de haber una responsabilidad de la autoridad manejándose con una buena comunicación, honestidad y responsabilidad. Eso creo que es la base fundamental para una buena dirección. Y aquí lo que nosotros tenemos que llevar a cabo, cualquiera de los que estamos aquí presentes y que queden dentro de esa dirección, es que escuchemos a todas las áreas, principalmente aquellos que necesitan. Por eso es importante llevar una dirección a puertas abiertas. ¿Y qué significa? Que tenemos que recibir y dar el servicio a toda la comunidad. Eso es todo. Gracias. Gracias, maestro. Escuchemos la intervención final de la maestra Ivette Guillén Morales. Por favor, maestro. 2 minutos. Primero y antes que nada, muchas gracias a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias por tomarse el tiempo. El tiempo es de lo más valioso que tenemos en la vida. Y dedicarlo a escucharnos para ver estas propuestas me parece de verdad para agradecer. Como ya les había mencionado, yo tengo mi eslogan, ¿no? Transformación en acción. Escuchando, avanzando, construyendo. La transformación en acción es un compromiso politécnico. Trabajar humanamente, con el corazón, con mucho amor y con esta expectativa de trabajar en equipo, con un liderazgo participativo en donde nos sumemos todos, porque todos unidos somos la ESCA. Gracias. Gracias, maestra. Escuchemos la intervención final de la maestra Judith Marina Fomperosa Mesa.
Bueno, pues cerrando esta exposición de motivos y plan de trabajo, yo quiero a la ESCA como el Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Que seamos reconocidos nacional, internacionalmente, porque tenemos muchos egresados en todo el mundo. Y quiero que reconozcan a la ESCA por su calidad en la educación, por su innovación en la educación y por su trabajo honrado, con valores y con honestidad. Eso es lo que quiero para la ESCA. Gracias, maestra. Escuchemos la intervención final del maestro José Refugio Ruiz Piña. Si es tan gentil, por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar le agradezco a todos ustedes su presencia, que de alguna manera denota el interés que tienen por nuestra comunidad. Por otro lado, también le agradezco obviamente al Politécnico y a la ESCA, que soy egresado de ella, hace 49 años para ser exactos, ¿sí? Casi medio siglo, y he observado que de alguna manera la evolución o los cambios que se han ido dando no se han dado, digamos, de manera rápida, sino curiosamente hay todavía muchos aspectos que prevalecen. Esto de alguna manera me motiva y estoy decidido a realizar todas las acciones y adecuaciones que sean necesarias dentro de la normatividad para una renovación integral y, por supuesto, a seguir poniendo la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Bien, de esta manera llegamos al final de este debate entre las candidatas y candidatos para el proceso de elección de terna, de la cual se designará a la persona titular de la dirección de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepam del Instituto Politécnico Nacional. Reitero que en la página de nuestra escuela podrán encontrar datos curriculares y planes de trabajo de las candidatas y candidatos participantes. También les informo y les invito a participar activamente en la auscultación, que tendrá verificativo los días 13 y 14 de mayo, es decir, mañana y pasado, en el lobby del edificio de gobierno de las 8 a las 21 horas. Su participación es muy importante. Agradecemos su amable presencia, son ustedes muy amables. Y recuerden que así como en todo el Politécnico, aquí en la ESCA Tepepan, todos los días ponemos la técnica. Gracias. Les pido que cerremos con un fuerte welcome en favor de nuestra querida ESCA Tepepan. Bien. 1, 2, 3. Welcome, welcome. Gloria, la cachi cachi porra, la cachi cachi porra. Pim pom porra, pim pom porra. ESCA Tepepan. Gloria. Sale uno más por el Politécnico para cerrar con toda fuerza. 1, 2, 3. Welcome, welcome. Gloria, la cachi cachi porra, la cachi cachi porra. Pim pom porra, pim pom porra. Politécnico, Politécnico. Gloria.